Y les voy a compartir, chicos, el pizarrón. Me dicen si lo pueden ver. Sí, sí se puede ver. Sí, Sí. se puede ver. Ok, Ujú. entonces eran 4 capítulos los que ustedes tenían que revisar, ¿cierto? Entonces, ¿me recuerdan qué capítulos eran? Porque no puedo ver aquí mi cuestionario. Uno, Sí, 13, uno 17 13 y 17, 17 y 18. Ujú. Ok, ¿el primero era de qué? Tecnología. 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 Ay, déjenme aquí lo borro porque está muy arriba. Ok, entonces vamos. Entonces, el primero era tecnología. ¿El segundo cuál era, chicos? Bueno, no que sea el capítulo 2, pero el otro capítulo de qué versaba? Mercados competitivos. Mercados competitivos. Siguiente. Del intercambio, el capítulo 17. Ok, este es el 17, es intercambio. Ajá, Y de ahí Y el la 18 de La producción. producción. la producción. Ok. Entonces, en estos 4 capítulos era importante que nosotros identificáramos qué nos dice la teoría neoclásica acerca de la empresa, cuál es su función y cuál es la función del empresario. ¿Ok? Entonces ya Christian nos decía, a ver, entonces la empresa, una de las funciones básicas es la transformación de insumos productivos, llámese materia prima, bienes intermedios, en bienes y servicios. Entonces, transforma y produce bienes y oferta servicios. Y también nos decía Cristian que para eso tenía que tomar como referencia los precios del mercado. ¿Vale? Entonces, hablábamos acerca del intercambio que está muy vinculado con esta cuestión de qué se va a entender por un mercado. Estamos hablando del paradigma ortodoxo por excelencia, que son los mercados competitivos o los mercados de competencia perfecta. Y nos decía su compañera que no se hace tanta alusión en estos mercados competitivos a la empresa, sino hacen alusión a la industria, ¿no? Cómo se comporta una industria determinada, y que ya no le había dado mucho tiempo, no sé si es en el de tecnología o en el de producción de revisar. Entonces, comentarios, otra cosa que les haya llamado la atención, vi que tenía la mano levantada Luz y César. Entonces, quién quiere aportar? Sí, Es, bueno, no. Dale, más sí. listo, más listo. Adelante, Ah, Luz, y bueno. luego César. Gracias. A mí me pareció interesante que, o sea, de manera general en los capítulos como que explícitamente no manejan como que la figura del empresario. Sin embargo, como que sí podemos deducir, por ejemplo, en algunos aspectos que pues que figuran, ¿no? Por ejemplo, en la toma de decisiones, porque pues al ser la empresa, pues, por ejemplo, en la del de la tecnología, ya decía Cristian, ¿no? Produce bienes utilizando combinaciones de factores, pero es tomadora de decisiones en función de sus posibilidades de producción. Entonces, pues, obviamente tiene que haber algún representante o alguien que tome esas decisiones y que pues enumere o haga los conjuntos de producción. Entonces, como que no está explícitamente, pero sí como que en cada uno de los, pues, capítulos se puede como que deducir la manera o la función que tendría el empresario. Por ejemplo, en los mercados competitivos también luego se ve, pues, ya si nos vamos a las teorías que arroja esto, es que es la del bienestar, pues también hay una asignación, ¿no? Entonces también podríamos pues como que deducir que de una manera ahí está su figura, que es quien va en función del equilibrio y todo, pues las asignaciones. Es lo que yo como que identifiqué o lo que me parecía interesante. Ok, perfecto. Porque sí como Ajá. que explícitamente no tan fácilmente como que identificas como la figura Del del empresario. empresario. Ok, Ujú. aquí estoy poniendo también de lo que nos comenta su compañera Luz acerca de la toma de decisiones, que no es tan explícito lo que hablan del empresario, que se tiene que leer entre líneas. Hablábamos que en este mercado competitivo me mencionaban que se da el equilibrio en términos de Pareto. Precisamente estamos hablando de equilibrio.
Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Muchas gracias, Luz. César. Sí, igual en relación a mi compañera Patricia, por ejemplo, en el capítulo 18 de la producción, ahí ya menciona un poquito también acerca de cómo el consumidor puede ser partícipe de la propiedad de la empresa, con una relación de propiedad matemática, igual para en cuanto a cómo puede obtener beneficios de esta. No hace referencia a la toma de decisiones, pero sí hace referencia a cómo, eh, quién participa en la propiedad más que nada. Ok, ¿quién participa en la propiedad? Dijiste también algo que es importante, que es beneficio. Entonces ahorita platicamos acerca de eso. César, muchas gracias, César. Adelante, Fernanda estaba levantando la mano. Ah, sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok, no, pues nada más agregando lo de mis compañeros, me pareció interesante del capítulo 17 que hablaba de los teoremas del bienestar, donde Cristian mencionaba sobre la competitividad de la empresa y pues aquí hablaba de los dos teoremas del bienestar, en el que el primero era el equilibrio competitivo en un óptimo de Pareto y el segundo en el que señalaba la asignación de recursos conforme a un óptimo de Pareto, pero a través del mercado competitivo. Entonces, pues me parece interesante junto con lo que mencionó Cristian. Y respecto al capítulo 18, donde agregaba que la conducta del consumidor se le agregaba a la oferta de trabajo y la distribución de los beneficios. Igual, eso me parecía interesante. Ok, ¿quién me platica? ¿Tuvieron la oportunidad de ver algo del capítulo de tecnología? ¿O no les dio tiempo? Sí, Adelante. pues básicamente de tecnología, ¿Qué nos dicen de la tecnología en la empresa? Nos habla de algún tipo de rendimientos, nos habla de si existen diferencias significativas en la tecnología a la que tienen acceso las distintas empresas o la pues, industria. pues indica que existen pues diferentes factores de producción y que varían con el tiempo, Ujú. y que pues dicha tecnología pues condiciona niveles de producción. Ok, la tecnología condiciona niveles de producción. Ok, ¿algo más? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿No? Daniela. También sería que de acuerdo a a este conjunto de factores de producción ¿cómo se llama? O factores tecnológicos, debe de considerarse el precio al que se le debe de asignar a dicho producto que se va a poner a la venta de acuerdo a la empresa. Ok, me hablas de precios. Ok, bueno, vamos a trabajar un poquito acerca de esto. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de que empezamos aquí a discutir algunas cuestiones? Bueno, a mí me pareció interesante ahí que decían que las decisiones tecnológicas como que eran abstractas y que luego solía omitirse pues la dimensión temporal en ese capítulo en específico. Además, bueno, de la tecnología que pues, bueno, podría ser, o sea, obviamente los bienes iban a ser en función de la capacidad tecnológica que tenía y que había también, por ejemplo, ay, por aquí lo anoté, pero ahorita en este momento no. Ah, pero sí, o sea, sobre todo eso, que debía como que considerarse que se manejaba como de una manera pues abstracta, por así. Ok, abstracto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión que les haya llamado la atención? Eh, bueno, a mí me llamó la atención de que el objetivo de la empresa, A ver, como que si pudieras hablar un poquito más alto porque no se escucha muy bien. ah, ¿me escuchan ahí? Ahí está mejor. Ajá. Me llamó la atención que el objetivo de la empresa, el principal objetivo de la empresa siempre va a ser que van a maximizar los beneficios. Ujú. Las, Te escucho, ¿eh? Sí. Aquí estoy insertando algunas diapositivas. A ver.
¿Algo más? ¿No? ¿O es todo? Sí pueden, sí siguen viendo el pizarrón, ¿cierto? Sí, Ok, entonces, vamos a partir, chicos. Ustedes hablaban de algo que es importante, ¿no? Nosotros esperaríamos que si la base del análisis tradicional o del análisis ortodoxo, del análisis imperante, cuando estamos analizando a la empresa o a la industria, es la teoría neoclásica, esperaríamos que en esta teoría se hiciera un análisis a detalle, ¿no?, del papel de la empresa y del papel del empresario. Son pocos capítulos y estamos hablando de un manual que es utilizado de manera común en la licenciatura, en la maestría, ¿no? Para revisar estos temas. Y son temas, capítulos importantes donde veríamos nosotros encontrar pues esa alusión a la empresa y al empresario. Sin embargo, como ustedes comentaron, pues no es tan fácil encontrar de manera explícita, ¿no?, acerca de estos dos conceptos, de empresa y de empresario. Entonces, me gustaría partir acerca de algo que comentaba una de sus compañeras. Dice, bueno, yo encuentro que me hablan más que de la empresa, me hablan de la industria, ¿no? Entonces, hablamos que en estos mercados perfectamente competitivos, y tenemos que estar hablando de un mercado perfectamente competitivo, nuestra alusión máxima es la competencia perfecta, pues encontramos una empresa representativa, ¿no? Entonces, eh, que gracias a estos mercados perfectamente competitivos, en el cual van a estar interactuando empresas y consumidores, se logra el bienestar para esa economía y para esa sociedad. Estamos hablando que es un equilibrio en el sentido de Pareto, de que nadie puede estar mejor o peor, ¿no? Que en ese equilibrio se vacían los mercados. Ahorita platicamos qué significa que se vacíen los mercados, pero para que nosotros podamos llegar a esos resultados, es primordial que partamos de una serie de supuestos básicos. Entonces, eh, cuando estamos revisando estos supuestos básicos, me dicen, a ver, vamos a ver de qué empresa estamos hablando. ¿Cómo es el tamaño de las empresas, chicos, en esta cuestión de los mercados competitivos? ¿Qué tipo de producto o de servicio ofrecen? Vamos a ver en términos de producto. ¿Quién me platica un poquito acerca de esto? ¿De qué tamaño es la empresa representativa en un mercado de competencia perfecta? ¿Los escuchó? Ahorita no estoy viendo aquí déjenme, voy a ver si los... Déjenme ahí para que pueda ver si levantan la mano porque no los veía. Entonces, ¿quién me platica? O sea, ¿esto lo han visto? ¿Ya llevaron micro? ¿Con quién llevaron micro? La primera con el doctor Oscar, Ajá. la segunda con la doctora Italia. Italia, Ok, entonces ya y la llevaron con tercera, Oscar y con Civil. Ok, ajá. perfecto. Entonces ya llevaron dos micros. Entonces, no hay problema. ¿Cuál es la empresa representativa en un mercado de competencia perfecta? Ale, ¿levantaste la mano? Sí, maestra, buenos días. Bueno, de hecho ahorita usted lo tiene aquí en la diapositiva, los supuestos básicos de una empresa representativa. De hecho, Varian lo retoma un poquito en el capítulo 18 cuando dice que las empresas son competitivas y precio aceptantes. Eh, a qué se referencia precio aceptantes? A que las empresas como tal no tienen un poder de mercado, por lo tanto aceptan los precios que el mercado esté asignando, que el mercado otorgue. Para que esto suceda, se necesita que el producto sea homogéneo. ¿A qué nos referimos con homogéneo? Que ese producto se produzca de la misma forma y en la misma presentación, por así decirlo, por todos los productores.
Luego tiene usted aquí libre entrada y salida del mercado, es decir, que cualquier persona, empresario o empresa puede entrar al mercado a producir y a vender, Ujú. o que también cualquier empresario puede salirse del mercado sin tener como consecuencias. Aquí dice competencia e información perfecta, hace referencia a que no hay como información oculta dentro del propio mercado, que todos los productores conocen toda la información de todo, de, no sé, insumos, variaciones en el precio. No hay información confidencial ni información que sea como específica para algún agente, sino que la información es libre y todos la conocen. Y, y creo que ya, ¿no? Ok, Ale, pero regreso a mi pregunta. Mm. ¿Cuál es la empresa representativa en competencia perfecta? ¿De qué empresa estamos hablando? Tú, tú decías algo que es importante, ¿no? Y es el primero de los supuestos. Las empresas son precio aceptante o tomadoras de precio. ¿Qué características de la empresa hacen que la empresa, o sea, que podamos hablar de empresas precio aceptantes? Dos De cursos aquellas de que no micro. tienen, Ujú. de aquella que no tiene poder de mercado. ¿Por qué no tiene poder de mercado? Porque al ser competencia perfecta hay un número grande de empresas que producen el mismo producto o servicio. ¿Y cómo son esas empresas? Mm, Ojo, cuestión importante, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes tengan o desarrollen un sentido crítico para cualquier teoría, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos nos dan una serie de supuestos y nos los aprendemos, pero no identificamos las implicaciones que tienen esos supuestos. Todos estos supuestos eh, con la facilidad que se ponen ahí o con la simplicidad, ¿no?, que están enlistados, tiene consecuencias importantes en términos teóricos, implicaciones importantes en términos teóricos, ¿no? Entonces, vamos a partir de qué es lo importante con una teoría. ¿Una teoría me sirve para qué? ¿Qué busco con una teoría? ¿Qué me qué? explicar ¿Explicar qué? la realidad. Explicar la realidad. Entonces, eh, el objetivo de una teoría entonces es que me trate o que me ayude a explicar una realidad que yo estoy viendo. Eh, si una teoría no me ayuda a explicar esa realidad, pues entonces ya partimos de que no vamos como que en muy buen término. Por eso estamos hablando también de los avances teóricos, porque las teorías se van fortaleciendo para tratar de complementar, ¿no?, a teorías pasadas en términos de explicar una realidad o bien para dar una visión totalmente diferente acerca de la realidad que están observando. Entonces, en esta cuestión de la empresa neoclásica y del empresario neoclásico, tenemos una serie de supuestos, por eso decíamos, en un mercado perfectamente competitivo, y esta cuestión de perfecto es, es fuerte esta alusión. Empezamos y nos dicen que las empresas son precio aceptantes. Estamos hablando entonces que la empresa neoclásica es una empresa pequeña y es una empresa especializada. Por eso me dice esta Ale, pues no tiene poder de mercado. No tiene poder de mercado porque asumimos que en competencia perfecta, todas las empresas, ¿no?, operan a la misma escala, ¿no?, operativas, son empresas pequeñas, ¿sí? Y el bien que producen es un bien estándar o es un bien homogéneo. Y con esta cuestión de la producción se vincula de manera primordial con lo que estábamos hablando de la tecnología. Si ustedes se dan cuenta, aquí me dicen, hay un estado dado de la técnica. Entonces, estas empresas pequeñas que producen el mismo tipo de bien, con las mismas características, se debe a que todos tienen acceso al mismo tipo
de tecnología, ¿sí? Entonces todas las empresas operan bajo las mismas condiciones, bajo la misma escala operativa y ofrecen el mismo tipo de producto o de servicio en el mercado. Por lo tanto, no tienen poder de mercado, porque todas son iguales. Entonces, si yo llego a un mercado y quiero vender el producto que yo esté ofreciendo, y dado que hay otras 500 o 600 como yo, porque es un número muy grande de productores, yo tengo que vender o tengo que adecuarme como empresa al precio de mercado. Si yo ofrezco un precio más alto, quiero cobrar un precio más alto, dado que estoy por encima del precio de mercado, pues nadie me va a comprar y si yo quiero vender, la empresa se va a ver obligada a disminuir el precio. Caso contrario, si la empresa por ganar mercado da un precio menor al precio de mercado, pues tampoco va a cambiar el precio de mercado. ¿Por qué? Porque la escala operativa a la que opera es similar a la que manejan todos, entonces pues no tiene ese margen para llevar una gran producción a precios más bajos. Entonces estamos diciendo que son empresas pequeñas, especializadas, que producen un bien homogéneo y que tienen acceso al mismo tipo de técnica o de tecnología. Las empresas son precio aceptantes, ¿sí? Ahora, su compañera decía algo interesante. ¿Cuál es la función de la empresa? Dice, la empresa va a transformar materias primas, insumos intermedios en un producto final y ese producto final es el que se va a ofrecer o se va a vender en un mercado. Entonces, la empresa asigna factores productivos y la empresa, ¿no?, decide qué se va a producir. En este mercado de competencia perfecta, y como les pregunté hace un rato, cada uno de ustedes está viendo cuestiones de la empresa y del empresario, más que centrarnos en esta cuestión de los supuestos de la competencia perfecta, para ustedes, ¿cuál es la función del empresario en un entorno competitivo? ¿Qué significa competitivo? ¿Qué entendemos por competitivo, Patricia? Bueno, Luz. ¿Qué significa ser competitivo? ¿Qué significa la competencia para ti? Ojo, vamos a partir de lo que tú entiendas, o sea, más que allá que me des un concepto, ¿qué significa la competencia para ti? Y vamos a ver si ese concepto que tú tienes de competencia es similar a lo que me dicen de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la competencia? Pues es tener como la capacidad de ser, bueno, sí, es la capacidad que tiene uno de, pues, de producir, de sobrevivir en el mercado. Es lo que yo entiendo, o sea, es dada todas sus capacidades, su capacidad tecnológica, bueno, sí, su capacidad tecnológica es la manera en que puede sobresalir o ser, en el mercado, permanecer en el mercado. Vamos a términos más simples. ¿Tú practicas algún deporte? ¿Has participado en alguna competencia? ¿Algo? Sí. A ver, cuéntame. Bueno, en canto y en voleibol. Ok, en canto y en voleibol. ¿Con cuál Ujú. quieres que trabajemos? ¿Con canto o con voleibol? Con canto. Con canto. Ok, luego ya nos cantarás al final del trimestre para celebrar. Ok, en canto, ¿no? ¿Qué Ujú. haces cuando tú te preparas para una competencia, para un concurso de canto? Me preparo, tengo que tomar ciertas medidas para estar en las condiciones óptimas para poder participar. Bueno, ¿doy ejemplos? Sí, 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 adelante. Ah, pues por ejemplo, tienes que evitar ciertos alimentos, no consumir cosas heladas, tienes que obviamente vocalizar, prepararte, ensayar. em, También tienes que saber o tener como que conocimientos de tus oponentes, Ok, por así decir. vamos a Eh, platicar de los oponentes. ¿Qué te interesa saber de tus oponentes? pues obviamente pues sería pues su calidad vocal, también es importante, bueno, a veces pues quién es su profesor, o sea, o quién es quien lo ayuda o quien a vocalizar y todo eso, su profesor. De ahí, ¿qué más?
Ah, bueno, pues su registro, ya cosas como más de técnica o de habilidades de tu oponente. Ok, y cuando tú estás en un concurso de canto, o sea, a ver, tú te interesa conocer características de tu oponente, ¿y para qué te interesa conocerlas? Para que no se nos aburra Carlos ahorita a ver qué le preguntamos a Carlos. A ver, Me interesa saberlo porque de esa manera, pues yo puedo, si veo que es una debilidad mía y es una fortaleza de él, pues de esa manera yo puedo trabajar en mi debilidad para, pues de esa manera también, ser más fuerte que mi competidor. pues tú quieres ser más fuerte que él para ganarle, Ujú, pues, porque ujú, esa fortaleza implicaría que le ganarías. Y si tú ujú. descubres una debilidad, ¿qué haces? Del oponente. Del oponente. Pues sobre esa, o sea, si yo veo que su debilidad es una ventaja mía, pues me podría enfocar muchísimo en seguir permaneciendo que sea mi fortaleza y con eso pues ya él perdería porque pues yo soy más fuerte en su debilidad. Luego entonces vamos a recapitular. En una competencia tú te vas así Ujú. como la luz buena onda, que todos somos compañeros y que el chiste es participar, o cuál es o sea, cuál es tu objetivo en este concurso, ganar a como sea, Ganar, sí, ganar. Okay. ganar. Entonces, la competencia, si nosotros la entendemos como tal, es una lucha encarnizada por el objetivo que tú quieres alcanzar, ¿no? Y entonces tú vas a hacer uso de todas las cuestiones que te son propias, Ujú, pero también uso del conocimiento que tengas acerca de debilidades y de fortalezas del ujú, oponente. ¿Sale? ujú. Entonces, bueno, Sí. partimos de este concepto básico de competencia. Tendríamos que encontrar un símil en esta teoría si me dicen que no solamente es competencia, sino es competencia perfecta, ¿no? Lo máximo en términos de competencia. Entonces, si hacemos alusión al ejemplo que nos estaba diciendo Luz y decimos que todas son empresas que van a cantar ahí en un concurso, estamos hablando de que todos los concursantes, ¿cómo son, chicos? ¿De acuerdo a lo que estábamos hablando? ¿Hay diferencias entre los concursantes o todos son qué? Igual, Todos son iguales, ¿sí? Todos tienen acceso al mismo profesor, ¿no? O a profesores con conocimientos iguales, todos tienen acceso a la misma alimentación, a las mismas técnicas de respiración, a todo. Por lo tanto, el canto, en este caso el producto, pues va a ser un producto que homogéneo, ¿sí? Entonces no hay diferencia entre todas las personas que se van a parar a cantar porque todos ensayan en un entorno igual, conocen las mismas técnicas. No hay, y ahorita voy acerca de esta cuestión de la información perfecta. Luz conoce todas las debilidades de sus compañeros y sus fortalezas, y ellos conocen todas las debilidades y fortalezas de Luz. No hay nada oculto, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de la competencia y si todos son iguales, y los voy a llevar hacia esta cuesta de la empresa, aquí me dicen que la empresa es precio aceptante, que tú aceptas el precio que hay en el mercado para poder vender. Detrás de esto hay competencia. En competencia perfecta hay competencia. Puedes, o sea, si tomamos el ejemplo de Luz que me decía, no, o sea, yo voy a ganar, ¿no? Pase sobre quien pase, porque al final es eso, ¿no? Entonces yo voy a hacer uso de todo lo que yo tengo y de lo que sé del otro para ganar, a como sea. Pero en estos supuestos básicos de la competencia perfecta estaríamos hablando de empresas que van a competir en estos mercados perfectamente competitivos. Pero aquí hay una contradicción, porque me están hablando de empresas que no hacen nada. No sé si me explico. Porque estamos diciendo que la empresa no puede hacer nada. La empresa va a decidir sobre el tipo de producto, sobre la cantidad de producto y el precio al que vende su producto. Pero fíjense, si yo llego a un mercado y voy a vender tazas, ¿no? Tazas verdes, entonces, si yo quiero vender
mi producción en ese mercado tengo que venderla al precio de mercado. Imagínense que cada taza cuesta 50 pesos. Entonces, la empresa como tal no tiene poder para fijar el precio que a ella le conviene. Si quiere vender, tiene que tomar el precio al cual está establecido. Vamos a hablar de las otras variables que le podrían quedar a la empresa para decidir, ¿no? Estamos hablando de qué producir y en qué cantidad producir. ¿Lo decide la empresa o qué le dice a la empresa qué producir y en qué cantidad producir? Los factores de producción, dependiendo del nivel de esos factores de producción. Los factores de producción, ok, pero en términos más generales, ¿quién me dice qué producir? La demanda. La demanda. La demanda, ¿no? Entonces, pero la demanda, ¿cómo? ¿Cuál es el lenguaje común a consumidores y a productores en mercados perfectamente competitivos? La demanda, ¿cómo? Pues igual. A ver, ahí no te escuché. La demanda es igual a la oferta. La demanda es igual a la oferta, estamos hablando en equilibrio. Pero ¿cuál es el lenguaje a través del que se comunican oferentes y demandantes en los mercados? A través del precio. A través del precio. Entonces, una cuestión importantísima en estos supuestos es que para la toma de decisiones, de las que ustedes me hablaban hace ratito, en la toma de decisiones del productor, lo único que va a necesitar para tomar la decisión de qué producir y la cantidad para producir son los precios que le dé el mercado. Me explico. Imagínense que yo estoy produciendo tazas verdes y ahí el precio es de 50 pesos. Y de repente veo que si en el mercado, no sé, de los termos, el termo está en 70 pesos. Entonces es un precio, no tanto el precio, vamos a verlo en términos de la ganancia que recibe el productor. Entonces, si está en el mercado de las tazas verdes, a ese precio tiene una ganancia del 10%, y en el mercado de los termos, al precio que esté en el mercado, hay una ganancia del 30%. ¿Qué hace el productor? Nos movemos bajo este supuesto también. Hay libertad de entrada y de salida a cualquier industria. No te cuesta nada entrar y no te cuesta nada salir. Y cuando estamos hablando de libertad de entrada, estamos hablando de que no hay, ¿cómo se llama esta cuestión? No hay curvas de aprendizaje. Es decir, yo puedo entrar a producir termos porque puedo conocer, tengo completo conocimiento de lo que se necesita para producir termos, ¿no? De las técnicas, de la maquinaria, etc., ¿no? Entonces yo puedo entrar y salir libremente, no hay barreras a la entrada, no hay barreras a la entrada y salida de ningún tipo. Entonces, así como yo me fui, ¿no? También puede irse Carlos, se puede ir Ale, se puede ir Luz, se puede ir Cristian, César, que son a los que veo aquí en la pantalla. Y entonces, esas ganancias extraordinarias que yo veía en un primer momento, ¿no? Como productor de tazas, y que veo que en el otro mercado el precio es más alto y la tasa de ganancia es más alta, nos vamos todos y al final esas oportunidades de ganancia alta se van eliminando a medida que entran más productores al mercado y llegamos a un equilibrio. Se elimina esa posibilidad de arbitraje y ahora la ganancia que se tiene en el mercado de termos es exactamente la misma que se tiene en el mercado de las tazas, ¿sí? Entonces, la única información que necesita el productor o que necesita la empresa para producir son los precios. Los precios son los que te dan o que te permiten tomar decisiones. Les decía, respecto a qué producir, qué es lo que está demandando el mercado y cómo sé que hay demanda porque el precio es alto. Entonces me voy a producir, ¿no? Ese bien. Y también la cantidad, pero si estamos hablando aquí que todas las empresas somos iguales, pues la cantidad que nosotros podemos producir pues es similar, entonces tampoco tengo margen de acción, porque el tamaño que yo tengo en la escala operativa es lo que me va a permitir, y la técnica, ¿no? Es lo que me va a permitir llevar al mercado cierta cantidad de producto, no puedo hacer más. Lo mismo en el caso del consumidor.
lo único que necesita para tomar la decisión de comprar una leche Santa Clara, comprar una leche Alpura, una leche Lala, es el precio. Porque en teoría el precio me da toda la información que yo necesito, ¿sí? En el precio está contenida la técnica en la que trabaja el productor, la calidad, etc. Entonces lo único que yo necesito es conocer el precio, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de esta cuestión de la competencia perfecta, y decíamos, el papel del empresario en competencia, que es acabar con el otro, puede hacer algo. ¿Tiene mucho margen de acción aquí el empresario? ¿Sí o no? Porque todo lo que hace el empresario dentro, ¿no?, de aquella unidad que nosotros conocemos como empresa, ¿está con qué? Con el objetivo de destrozar al rival, de ganar, ¿no?, cuotas de mercado, de poner precios que le sean benéficos al empresario, de aprovechar ciertas características. ¿Para qué? Para ganar, como les decía, mercados, para innovar, para tener ganancias de monopolio, ¿no? ¿Para qué? Para quedarme con ese mercado, para salir fortalecido. Pero ¿qué pasa en competencia perfecta? El empresario no puede fijar precio, no puede fijar cantidades, y lo que va a producir depende de qué, de lo que dicte la demanda. ¿Qué hace el empresario en esta teoría neoclásica de la empresa? ¿Qué es lo único que hace? Decía su compañera, y aquí lo pongo, a ver si no los mareo. ¿Dónde está aquí el empresario? Toma de decisiones, transforma bienes y servicios. Entonces, ya sé, ¿no?, que a mí me conviene irme al mercado de termos porque el precio está alto, la tasa de ganancia, y en lo que llegan todos los demás tengo oportunidades de tener una ganancia de arbitraje hasta que este mercado se va llenando de productores y la tasa de ganancia es igual. Entonces ya sé que voy a producir termos, estoy en ese mercado, y para producir termos en una función de producción normal, ¿qué factores de producción utilizo, chicos? Factores de producción por excelencia. Capital y trabajo. Capital y trabajo. Y tenemos tecnología, pero la tecnología es que igual para todos. Entonces, yo aquí tengo K y tengo L, ¿sí? Entonces, es como en una... Imagínense ustedes que en la mañana se van a hacer ustedes un licuado de fresa, un smoothie de fresa, que suena más chic, ¿no? Entonces, el objetivo es que ustedes tengan en la mañana un vaso de smoothie de fresa. ¿Qué necesito para este smoothie? Pues fresa y leche, de la leche que ustedes consuman, leche de almendras y fresa. De acuerdo a estas cuestiones, ¿no?, para poner yo más leche o más fresa, ¿de qué depende, chicos? ¿De cuánto smoothie quiero producir? Un vaso. De mi necesidad. De las preferencias también de cada uno. Vamos, ok, No. pero todos quieren un vaso de smoothie o de licuado de fresas que lleva fresa y lleva leche. No toman azúcar. Entonces así, fresa y leche. ¿De mi ingreso? ¿De cuánto puedo comprar? ¿De cuánto De cada... puedes comprar? Ok, pero en términos más abstractos, más simples. ¿De mi restricción? De tu restricción, ok. Vamos a ir con la restricción. ¿Y qué está implícita en esta restricción? Tu ingreso, pero también ¿qué? La disponibilidad. La disponibilidad. Pero aquí está. ¿Cuánto le cabe a la licuadora? No, ¿cuánto le cabe a la licuadora? Aquí está. Aquí, como dicen, con rojo y en circulito. ¿Los qué? Ay. Ay, ¿a poco no se ve? Lo voy a poner acá. Ya, el dinero. El precio. El precio, ajá. El precio. El ¿sí? precio del producto. El precio del insumo. Entonces, fíjense, si ya estamos diciendo que la empresa es precio aceptante, ¿no?, que la empresa no puede decidir cuánto va a producir diferente de los demás porque todos tienen la misma escala operativa y tienen acceso al mismo tipo de tecnología. Entonces, que también el mercado determina qué se va a producir. Y entonces, si yo ya sé que voy a producir tazas o voy a producir termos,
necesito insumos para producir, necesito factores productivos. Entonces, lo que hace la empresa, en este caso, lo que hace el empresario es simplemente una asignación de productos, asignación de factores productivos en función del precio de estos factores productivos en el mercado. Y si está entonces más cara la fresa, le pongo más leche. Y si está más cara la leche, le pongo la fresa, ¿no? Al final, yo voy a tener un smoothie, un licuado de fresa, y lo que hace el empresario únicamente pone más, menos, hace diferentes combinaciones en función del precio de estos factores productivos en el mercado. ¿Sí? Es eso. Esa es la función del empresario. Más, menos en función del precio. ¿Será esa la verdadera función del empresario en un entorno real? Y por eso les digo lo contradictorio del término de competencia perfecta. Porque en competencia, el resultado es que no hay ¿qué? ¿Hay competencia en competencia perfecta? No, pues no hay nada que hacer, todos... No hay competencia en competencia perfecta. Y ahora vamos con algo que está aquí, ¿no? Partemos aquí tenemos a la teoría no clásica y sus paradojas y venimos a esta cuestión. La información perfecta, el conocimiento perfecto. Y esto va, ¿no?, vinculado con la racionalidad. ¿Qué implica tener conocimiento perfecto? ¿Qué implica tener información perfecta? ¿Y qué implica la racionalidad perfecta? Pues la información perfecta, como decía, o sea, es tener el conocimiento de todo, o sea, de todo, tanto de precios, de todo las competencias de las demás empresas, sus habilidades, o sea, es tener toda la información disponible a tu alcance. Y con esa información disponible, pues se infiere que tú vas a tomar las decisiones más racionales o óptimas, o sea, que son congruentes con toda la información que tú tienes. Es lo que yo. Ok, perfecto. A ver, ¿quién hace algún otro aporte? Está muy bien lo que dijo Luz. ¿Los demás? Me interesa escucharlos, somos varios. Sí, yo quisiera agregar que, por ejemplo, en el caso de la racionalidad perfecta, consiste en eso, como que toda la información con la que se cuenta, sobre análisis, sobre la información, es óptima y que, o sea, que se pueden llevar a cabo, que se pueden realizar y que en este caso, ya sean los consumidores o los productores, los individuos en general, tienen a su alcance la información que necesitan sobre todas las alternativas, sobre todas las estrategias que se pueden llevar a cabo. Ok, perfecto. Jani, ¿alguien más? ¿No? ¿Ya se durmieron? También, o sea, algo que me acordé es que, por ejemplo, pues en este caso para tomar decisiones racionales es no dejarte llevar por los impulsos, o sea, dejar afuera el sentimiento de impulso, sino simplemente tomar como que la razón, o sea, de acuerdo a tu información. Fíjense, esto es muy interesante, porque cuando estamos hablando de información perfecta, es decir, yo conozco todas las técnicas disponibles, tengo acceso a todas las técnicas disponibles, conozco las condiciones bajo las que opera mi competencia porque prácticamente son las mismas bajo las cuales opero yo, ¿no? Conozco todas las restricciones que puede enfrentar porque son las mismas que tengo yo, conozco sus ventajas porque son las mismas que tengo yo. En cuestión de información perfecta, como les decía, toda esta información me la da el precio, conozco los precios de todos los insumos relevantes en el proceso productivo. También esta información es gratuita, todos tenemos acceso al mismo tipo de información, no existen asimetrías de información que alguien conozca más que el otro. Y les decía que esto se vincula con el concepto de racionalidad perfecta en el sentido de que no solamente es que está este conocimiento, esta información, sino que el individuo o la empresa tiene la capacidad cognitiva, ¿no?, de visualizar
los posibles escenarios a los que les puede llevar, ¿no?, la toma de decisiones en diferentes contextos. Es decir, yo como individuo sé que si compro ese factor productivo a ese precio y utilizo esto me va a llevar a este escenario, y si utilizo esto, ¿no?, me va a llevar a este escenario. Y no solamente eso, puedo utilizar todos los escenarios posibles, sino que puedo comparar entre escenarios. Y en función de esto, tomar la mejor decisión, y esa mejor decisión es aquella decisión que siempre va a estar encaminada a la maximización del beneficio. Entonces, el objetivo de la empresa en cualquier contexto es la maximización del beneficio. Y todas las decisiones que tome van a estar vinculadas a la maximización del beneficio, ¿no? Entonces, mi pregunta, y lo voy a llevar a un nivel de análisis muy burdo, cuando ustedes van al supermercado y van ahí, entran al pasillo de lácteos donde están todas las leches, ¿no? Y cuando toman una leche del anaquel, si fuéramos, ¿no?, en esta cuestión del consumidor racional, con acceso a información perfecta, ¿no?, con racionalidad perfecta, ¿qué implicaría que tendríamos que hacer para tomar un litro de leche del estante? ¿Qué tipo de leche consumes, Cristian? No consumo lácteos, pero yo me fijaría en la que me aporte como más nutrientes y que tenga como el mejor precio. No consumes lácteos, consumes alguna bebida que no es láctea, leche de soya, de almendra, de avellana, de nuez de la macadamia, no sé qué tanta cosa hay, ¿o no? No, traté de con la leche de almendras, pero no me gustó tanto. Pero no te gustó. Ok, pero dice Cristian, bueno, pues yo vería cuál me da el máximo aporte. ¿Y qué más dijiste? Y cuál de todas las que tienen como las mismas características en tanto nutrientes, digamos, es la que mejor precio tenga. Ok, bueno, cuando probaste con la leche de almendra, ¿qué leche de almendra probaste? Ay, creo que se llama, empieza con S, me La de parece. Silk. Esa. Ok, Silk, almendra. ¿Fue la única que probaste? Sí. Entonces, ¿actuaste como un consumidor racional? No. Porque ¿qué tendría que haber hecho ese consumidor racional? Revisar como diferentes tipos de leche de almendras y pues probarlas y ver si realmente no me gustaba la leche de almendras. Entonces, fíjate, como consumidor racional, tendrías que haber ido a ver. Entonces, está Silk, está, híjole, conocer todas las marcas que venden leche de almendras, probar todas las marcas, revisar todo el contenido nutricional que te daba cada una de las marcas, y ver algo que es bien importante en esta cuestión de los mercados perfectamente competitivos, los precios. Entonces, comparar los precios de todas estas marcas que venden leche de almendras en las presentaciones que las venden. Y no solamente eso, porque no sé si vas al Walmart Express o al Soriana o el Chedraui, al que te toque ahí cerca de tu casa, ¿no? Entonces, también conocer en los diferentes supermercados, en las diferentes tienditas, en dónde está el precio más competitivo para esa leche de almendras que tú tomas, y ¿no?, ir a comprarla en ese lugar. Eso es lo que tendríamos que hacer como, o sea, si fuéramos este consumidor racional, implicaría que detrás de cada una de las decisiones que tomamos cuando vamos al supermercado, es que conocemos todo y que tenemos la capacidad de ver los diferentes escenarios a los que nos llevaría a adquirir cierto tipo de producto, compararlos y tomar la decisión que maximiza nuestra utilidad, en términos de precio, en términos de nutrición, etc. Eso también aplica a la empresa, porque estamos hablando de lo mismo. La empresa conoce que todos los precios relevantes de los factores, ¿no? ¿Dónde están ubicados estos factores? Si toma un factor de más, de menos, los diferentes escenarios, y cuál de todo esto maximiza su utilidad. Eso es lo que está detrás de la racionalidad perfecta y de la información perfecta. Mi pregunta para ustedes es, en este contexto,
que gracias a esta competencia perfecta, la información perfecta que está contenida en los precios y de lo que me hablaban ustedes, de que el bienestar se logra en los mercados perfectamente competitivos a través, ¿no?, de equilibrios Pareto eficientes, ¿existe incertidumbre en este mercado donde se conoce todo? ¿Hay incertidumbre? Hacíamos el ejemplo en el caso de Luz de que decía, bueno, yo puedo ir a un concurso de canto y sé que va a estar Chucho, Pedro, Juan, Hugo, Paco y Luis, ¿no? Y sé con quién están ellos entrenando y sé qué tal. Pero igual y Hugo, ¿no? Se consiguió ahí un maestro así súper, bueno ahí de Nueva York, ¿no? Y estuvo trabajando con él 15 días y en esos 15 días, bueno, fue la maravilla en términos de mejora vocal. No lo sabes. En un mercado de competencia perfecta sabes todo, conoces todo, visualizas todos los escenarios y tomas la mejor decisión. Eso lo haces tú y lo hacen los 500 con los que tú les estás compitiendo en ese mercado. ¿Existe incertidumbre, chicos? No, No, Pues aquí no hay incertidumbre. no. En equilibrio, o sea, cuando estamos hablando del equilibrio competitivo, allí no hay incertidumbre de nada. Mi pregunta para ustedes es, estos supuestos o este paradigma al que nos quieren llevar en cuestión de competencia perfecta, porque si ustedes revisan, ¿no?, toda esta cuestión de la COFES y que no los monopolios y los oligopolios y que la competencia perfecta y toda esta cuestión, o sea, ¿es acorde con la realidad? No, Entonces, ¿por qué seguimos nosotros utilizando una teoría cuyos supuestos están rebasados para tratar de explicar la realidad? Y les decía, es la ortodoxia porque es lo que se enseña en todas las universidades de México y del mundo. ¿Me sirve para entender el funcionamiento del sistema económico? ¿Me sirve para entender qué es la empresa? ¿Me sirve para entender el papel del empresario? Si no hay incertidumbre y estamos en equilibrio, ¿puede haber innovación? ¿Qué no, significa innovación? ¿La innovación es qué? De entrada, ¿qué es algo innovador? ¿Es algo qué? Es una mejora. Es una mejora, pero también es algo qué. ¿Algo que qué? Algo más eficiente. Algo más eficiente. ¿Qué es una innovación? pues Es algo algo que rompe. que rompe, que es disrupte. Exactamente, la innovación es disruptiva. Ujú, ¿Sí? Entonces, la innovación te genera ¿qué? Incertidumbre, claro, sí. ¿no? Entonces, la innovación te genera incertidumbre, la innovación es disruptiva. Y si estamos hablando de mercados, ¿no?, que están siempre o que tienden siempre a un equilibrio competitivo, porque, ¿no?, debe de haber precios que reflejen toda esa información y deben de ser precios que se ajusten prácticamente de manera automática para llegar a ese equilibrio. Estamos hablando que en competencia tampoco hay innovación. Entonces, en competencia perfecta no hay competencia, no hay incertidumbre, no hay innovación, no hay nada. Luego entonces, ¿no?, y por eso les decía, pues ¿qué hace el empresario? El empresario es un autómata, no toma decisiones, porque todo lo que tiene o lo que tendría que tomar, pues no puede decir, ¿no? Si aumenta o disminuye el precio, ¿no? En función, la tecnología todos tienen acceso, conoce todo. La única información que recibes a través de los precios, ¿no?, que hay en el mercado, del sistema de precios. Y en función de eso decides si más fresa o más leche o menos fresa. Es lo único que hace el empresario. A este empresario no se le pide innovar. Pues aquí no hay innovación, aquí hay equilibrio. Y si estamos hablando de empresas con todas estas características y todas son iguales, pues yo las puedo agregar. Y entonces mi empresa, ¿no?, es un puntito entre 500 puntos. Y por eso yo tengo mi curva de oferta agregada, porque todas las empresas son ¿qué? Pues todas las empresas son iguales y ahí está la cuestión de la agregación. Es la empresa representativa. Entonces tengo a la empresa a punto,
y a la empresa autómata. ¿Sí? Entonces, todos estos supuestos, tal cual que nos aprendemos, ¿no? De manera general y que los vamos nosotros ahí, ¿cómo se llama? Ahí recitando, ¿no? Aquí está, ¿no? Racionalidad perfecta, maximización de los beneficios, ausencia de progreso técnico, etc. Entonces tienen implicaciones muy importantes en términos de entender la teoría y de entender el sistema económico. Ahora, en esta cuestión de la teoría neoclásica, se olvidan por completo de la empresa, la dejan en términos de una simple función de producción, pero no sabemos qué pasa dentro de la empresa. Si no le dan el papel que debe de tener el empresario, tampoco nos dicen qué sucede dentro de la empresa, porque se trata, como estamos hablando de la empresa representativa o del consumidor representativo, estamos dándole una categoría individual a algo que es un ente colectivo. O me van a decir que todos en la empresa tienen los mismos intereses, que todos persiguen el mismo fin, que todos tienen la misma función de utilidad. Eso no es cierto. Eso lo vamos a ver con los conductistas, ¿no? Pero entonces, en el intercambio, o mejor dicho, en la teoría no clásica, relegan el papel de la empresa y se centran en ¿qué? En el intercambio, en los mercados. Es el centro de la teoría, ¿no? Pero entonces estamos dejando de lado un actor muy importante que es la empresa. Y les decía, en competencia perfecta poco tiene que hacer la empresa como tal y poco tiene que hacer el empresario como tal. Y esta es la teoría con la cual nosotros estamos tratando, ¿no?, de explicar la realidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, todo bien. Todo bien. Entonces, regresamos a esta cuestión de los supuestos básicos, ¿no? Y les decía que la empresa está acotada o se le asigna el papel de hacer una simple función de producción que se adapta mecánicamente al entorno en función del cambio en el precio de los factores productivos. Decía que no hay incertidumbre por esta cuestión de la racionalidad perfecta y de la información y el conocimiento perfecto. Y aquí tenemos a nuestra empresa neoclásica. Ustedes pueden ver aquí el dibujo que acompaña en la diapositiva. Ahí tengo a mi empresa neoclásica, ¿sí? ¿En qué contexto nace la empresa neoclásica? Estamos hablando que esta empresa pequeña y especializada nace en un contexto de las primeras etapas de la revolución industrial, donde yo podía conocer a todos los productores, ¿no?, que producían el mismo tipo de producto, que eran pequeños, que eran especializados y que tenían acceso al mismo tipo de tecnología y al mismo tipo de conocimiento. Todo el conocimiento estaba contenido en el productor mismo. Esta es esta empresa pequeña y especializada. Pero no es la empresa especial, no es la empresa que ve allá afuera. No es Ford, no es General Motors, no es Samsung, no es Google, no es Tesla. Esta es la empresa pequeña y especializada de la que nos hablan en competencia perfecta. Aquí sí puedo conocer el precio de los factores productivos. Aquí sí puedo conocer quiénes son mis competidores. Aquí sí puedo conocer las condiciones técnicas bajo las cuales operan estos competidores, porque son las mismas que yo tengo. Pues es lo único que hay. ¿Sí se entiende, chicos? De esta empresa estamos hablando. Y por eso les decía, la validez de una teoría es que me permita a mí explicar la realidad. Y a la teoría neoclásica se le han hecho muchas críticas respecto al papel que le da la empresa y al papel que le otorga el empresario. Iba a decir detractores, pero aquellos que están a favor de la teoría neoclásica dicen, bueno, no es tan malo, ¿no?, que los supuestos no sean creíbles, ¿no?, sino la capacidad predictiva de los supuestos. Híjole, pues también eso hay problemas importantes. Ya de entrada, ¿no?, si tú asumes, ¿no?, ¿qué capacidad de predicción te puede dar en un mundo donde no hay incertidumbre? Ojo, aquí es importante que ustedes identifiquen la diferencia entre incertidumbre y riesgo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Incertidumbre y riesgo.
¿Quién me contesta que no haya participado? A ver, está Daniela, está Jennifer. A ver, Daniela, ¿es lo mismo incertidumbre y riesgo? Daniela ya se fue a Incertidumbre desayunar. A ver, ahí sería está. en una situación en la que no sabes qué va a pasar, y eso sería ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Te entendí incertidumbre, pero te quedaste en riesgo. ¿Quién le ayuda a Ajá. Daniela? A ver, ya nos dijo lo que ella Riesgo entiende por... sería, Ajá. por ejemplo, eh, ajá, sería una situación en la que tú ya conoces lo que puede suceder y ¿cómo se llama? Y tomar ¿cómo se le dice? Este, la responsabilidad sobre lo que suceda. Ok, ¿alguien me puede dar un Por ejemplo? ejemplo, Ajá, lo concentraría en un ejemplo. ajá, Sería en por ejemplo, en la bolsa de valores, cuando tú inviertes capital o en acciones, ajá. tú sabes cómo está funcionando la bolsa de valores y sabes que hay una posibilidad de que o bien ganes o bien pierdas. Entonces, tú te arriesgas y tomas una decisión de decir, no, pues sí, sí, sí arriesgo y invierto tanto capital, pero posiblemente ahora sí que las fuerzas del destino o cómo se puede decir de la situación no te favorezcan y el dinero que invertiste no valió la pena y tuviste pérdidas. Eso involucraría más siento yo, en el riesgo. O sea, tú ya tienes conocimiento de una situación que bien te puede favorecer o bien no lo puede ser, no te garantiza, pues, ¿cómo se puede decir? Favoritismo hacia ti. Ok, a ver, les voy a poner un ejemplo. En el caso de los seguros de vida, ahí estamos hablando, cuando ustedes contratan un seguro y van a la aseguradora con el representante, estamos hablando de riesgo de incertidumbre. Sí, es que ya va más como en función de la probabilidad de, o sea, ya como que siento que se agregan como el riesgo ya vendría manejando como la magnitud, qué tanto es o qué tanto es pues la probabilidad de que pase alguna situación o no. Ok. O sea, que exista un riesgo dentro de toda la incertidumbre que hay, ¿no? De la situación, por así decirlo. En los seguros de vida, pues muchas veces a veces es más difícil, por ejemplo, que se les dé, o sea, la probabilidad de que se le dé u otorgue a una persona ya con una edad avanzada es menor a a que se le otorgue a alguien que, pues, no sé, tiene más posibilidad de vivir, por así decirlo, como en un rango de edad específico, por así decirlo. Es lo que yo Ok. como que entiendo. Vas entendiendo. Ok, Luz. Ujú. Jennifer, La diferencia entre incertidumbre y riesgo es la medición. El riesgo se puede medir y la incertidumbre no. En mi proyecto de investigación lo veo de esta forma. Yo tengo como premisa que los bancos o la banca comercial usualmente no financia la innovación. ¿Por qué? Porque esta representa incertidumbre. Si bien sí puede financiar proyectos que representen riesgo, porque desde cierta forma pueden tener resultados conocidos o ciertas probabilidades mediante evaluación y cálculo, la innovación es algo que no es una posibilidad, se basa más en cuestiones de intuición, experiencia, posibilidad de que pase o que no pase, que sea efectivo o no sea efectivo. Entonces yo lo puedo analizar desde esa forma, desde el término que implica la medición como diferencia característica entre las dos. ok, fíjate, muchas gracias Jennifer. De lo que comentan es importante estas cuestiones.
Jennifer decía, a ver, la diferencia entre riesgo e incertidumbre es que el riesgo se puede medir, se puede probabilizar, pero la incertidumbre es el desconocimiento total de las cosas. Hacía yo referencia al seguro de vida. Cuando ustedes contratan un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, y también lo quieren ver, se les hace una evaluación. Tomas, fumas, tienes antecedentes de diabetes, de cáncer, no practicas algún deporte, ¿no? Extremo, no extremo, etc. Y en función de eso se saca cuál es la probabilidad, dado esos factores conocidos, de que tengas una vida larga, tengas una vida corta, que sufras una muerte violenta, que tengas un ataque al corazón, etc. Porque esos factores conocidos van a dar, yo puedo probabilizar diferentes escenarios y en función de eso se le va a cobrar una prima mucho más alta a una persona de mayor edad, que tiene antecedentes de diabetes, que fuma, que toma, que tiene una vida sedentaria, a una persona joven que hace ejercicio, etc., ¿no? Entonces yo puedo probabilizar con cuestiones conocidas, pero la incertidumbre, les decía, es el total desconocimiento de algo. Y si tú desconoces algo, pues obviamente no lo puedes medir. Y estamos hablando de lo que nos hace estar en este momento, yo en mi caso, ustedes en la suya, y tomando clases, ¿no? Vía Zoom, que fue la contingencia sanitaria. Hace un año escuchábamos de algo que en China que se llamaba COVID, que había una ciudad en China llamada Wuhan, que estaban ahí en cuarentena, que estaba separada, pero no nos imaginábamos que era esa cuestión que se llamaba COVID y que nos iba a llegar no solamente a nosotros, sino al mundo. Y ahora en los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Se tienen que adecuar ¿a qué? A esta cuestión que no conocíamos. ¿Cómo probabilizo que a alguien le dé o no COVID? Sin embargo, se tiene entonces que poner a ver, ¿no? Tengo que ver de qué forma hago mecanismos de algo, pero, o sea, eso es incertidumbre total, ¿no? Y lo que suceda mañana también es incertidumbre total. Entonces, no es lo mismo riesgo e incertidumbre. La empresa puede probabilizar en función de situaciones pasadas qué es lo que puede pasar en un futuro. Pero la empresa no trabaja en el tiempo T, ¿no? Ni en T-1. La empresa trabaja en T+1 y está en un entorno no ergódico, está en un entorno de incertidumbre. Y entonces eso no empata con el conocimiento de un mercado perfectamente competitivo, con información perfecta y en equilibrio. No me empata con lo que es la empresa. Entonces, en términos de salvar, ¿no?, estas deficiencias de la teoría neoclásica, se van haciendo avances en la década de los 30, porque es muy importante, y eso se los voy a pedir ahí como de tarea, que me platiquen la siguiente sesión, aparte de todo lo que van a tener que hacer, ¿no?, que se echen ahí un clavado a Google y que me digan qué tipo de empresa era la homogénea o el prototipo de empresa en los años 30. Céntrense en Estados Unidos, ¿de qué empresa estamos hablando? ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a partir. Y entonces es en la década de los 30 donde se empiezan a hacer cuestionamientos a los supuestos básicos y a la forma de ver el mundo bajo los supuestos de competencia perfecta. Y viene Joan Robinson, y viene Rafa, y viene Chamberlain, y viene Knight. Y empiezan a hacer, ¿no?, todo un discurso en contra de estas cuestiones de competencia perfecta y nos empiezan a hablar de competencia imperfecta, de mercados oligopólicos, ¿no?, de mercados no perfectamente competitivos. Pero la deficiencia, chicos, es que seguimos hablando en términos de industria y no estamos hablando de la empresa como tal. Se hacen avances, ¿no? Son avances que se ven en términos de organización industrial, por eso dice aquí economía industrial, que nos dan una imagen más realista de mercados que no son perfectamente competitivos, mercados de corte oligopólico, donde aquí sí la empresa tiene, ¿no?, otros mecanismos de acción, como es el precio, como es la cantidad y cuestiones de innovación. Pero fíjense, lo vamos a ver también la siguiente sesión. Hay críticas a estos avances que se hacen en términos del análisis de la empresa, pero no me quiero adelantar mucho a esto, ¿no? Entonces, retomo lo que les había dicho hace un momento, ¿no? En el enfoque neoclásico tenemos que la empresa y el empresario son actores perfectamente racionales, ¿no? Espero que haya quedado claro
a qué nos referimos con esta racionalidad perfecta, que van a maximizar su beneficio, el objetivo principal, bajo limitaciones tecnológicas, porque no pueden hacer nada en términos tecnológicos, la tecnología está dada y es la misma para todas. Y entonces la empresa, les decía, es autómata, es un punto y es una caja negra. No sabes qué sucede dentro de la empresa. Es un punto más. Y ya desde ahí es grave darle una categoría individual a algo que es colectivo. ¿Sale? Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, y para la siguiente sesión, es que en función de lo que ustedes, esto ya lo estuvimos platicando, en función de lo que ustedes revisaron el día de hoy, contesten esta primera pregunta y que ahora se vayan a la lectura de Fernández, que son críticas a la teoría neoclásica de la empresa, y empiezan a criticar la maximización del beneficio y empiezan a criticar cuestiones tecnológicas, etc. Y que el próximo lunes que nos reunamos empezamos a discutir, ¿no? Para cerrar esta primera parte del tema, y ya también que demos inicio, que yo espero que me dé tiempo, a toda esta cuestión de COUS y cómo vamos a adecuar a COUS o dónde vamos a integrar a COUS en esta visión. El documento de COUS de la naturaleza de la empresa en su versión original nace o se publica en 1936. Por eso es tan importante que ustedes identifiquen qué tipo de empresa era la empresa representativa en la estructura industrial en los Estados Unidos y si se parece a algo a la empresa neoclásica de competencia perfecta. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, dejaríamos la sesión hasta aquí el día de hoy. No sé si tengan algún comentario, algo en específico que les haya llamado la atención, algo de lo que tienen que hacer. Les decía, hay dos actividades. Está la actividad de lo que estuvieron trabajando hoy para la pregunta 1, ¿no? Está que lean esta lectura de Fernández para la pregunta 2, que es el cuestionario 1. Y está la lectura de COUS. La lectura de COUS es muy chiquitita. O sea, creo que serán como, híjole, no pasa de, 10, 12 páginas, ¿no? O sea, está muy chiquita ahí la lectura de COUS, ¿no? Y también el cuestionario es pequeño, es que ustedes identifiquen conceptos centrales. Entonces, estos dos cuestionarios tienen para enviarlos hasta el domingo a las 11:59 de la noche y nos veríamos nosotros el siguiente lunes, ¿no? Hay nada más para que sepa Ale que hubo una adecuación con las sesiones sincrónicas. Te decía Ale, bueno, les decía a sus compañeros que el link es permanente, ¿no? Es para todas las sesiones, no hay cambio. Ahí entras tú al Classroom y es el mismo link. Y nos veríamos el próximo lunes a las 12 del día, ¿no? Para seguir discutiendo toda esta cuestión de la visión neoclásica de la empresa y empezar a dar contexto a lo que nos dice COUS, ¿no? No sé si tengan alguna duda, chicos. Profesora, para corroborar, ¿cómo quedan los horarios de las siguientes sesiones? Ya no, yo que me confundí en si eran a las 12 o si eran a las 9. No, hoy iniciamos a las 9, pero les comentaba que tengo un problema aquí en términos del espacio, ¿no? O sea, porque se filtran mucho los sonidos aquí en el estudio, entonces es complicado tanto para ustedes, ¿no? Que estén escuchando clases distintas, ¿no? Y también para el otro grupo que está ahí. Entonces, van a ser todos los lunes de 12 a 2 de la tarde. Ah, ok, ¿sí? Perfecto. Lunes de 12 a 2. Muchas gracias. Y bueno, ya veremos si empezamos un poquito antes o si nos extendemos media hora, etc. Vamos viendo también si necesitamos algunas sesiones adicionales. Les decía que va a haber las sesiones asincrónicas, pero al menos en estos dos temas, ¿no? En lo que damos cierre al de la teoría neoclásica y damos contexto a COUS, ahí no hay sesiones asincrónicas, ¿no? Estamos aquí como en vivo y a todo color. ¿Sale? Sí. ¿El cuestionario en Word, PDF o en qué formato? El cuestionario ustedes lo pueden hacer en Word, ¿no? Lo suben,
no hay ningún problema si lo quieren ustedes pasar a PDF. Yo simplemente les decía, lo que voy a hacer es que esté contestado y los voy registrando. Y aquí vamos platicando acerca ya de preguntas en específico, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. Eso lo hacemos aquí en las sesiones, pero sí necesito que lean, necesito que participen, por favor. ¿Vale? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, algún otro comentario, nos veríamos el próximo lunes. Esta sesión la detengo. Un minuto.